Vamos a comenzar el video y hoy vamos a hablar de tejido conectivo o tejido conjuntivo, que es la continuación del capítulo 5 de Saladín. Primero, el tejido conjuntivo es un tejido abundante y está ampliamente distribuido. Hay 5 tipos de tejido conjuntivo, como ser el fibroso, el adiposo, cartílago, hueso de la sangre. También recuerden que en un tejido conjuntivo las células se encuentran separadas, no hay un contacto directo de las células entre sí y están separadas por la matriz extracelular, ¿no? También da la forma, estructura del cuerpo, por ejemplo, el tejido óseo, el cartílago, dan soporte, dan protección del cuerpo en todo caso, ¿no? Además, recuerden que el tejido conjuntivo se encuentra altamente vascularizado. Ahora, hay diferentes funciones del tejido. Por ejemplo, la primera, unión de órganos. El tendón une músculo con hueso, el ligamento une hueso con hueso. También la grasa, por ejemplo, mantiene el riñón, mantiene lo que es el ojito. También tenemos que la segunda función es el soporte. Dan soporte, sostén a ciertos tejidos. Por ejemplo, el tejido óseo, el esqueleto y el cartílago dan soporte a los órganos. También en la nariz se encuentra igual en la tráquea. Siguiente, almacenamiento. Recuerden en todo caso que la grasa, que tiene una persona que es muy obesa, es la principal reserva energética, ¿no? También almacenamiento con ¿dónde? En el hueso. El hueso almacena calcio, fosfato. También otra función importante del tejido conjuntivo, producción de calor. Y por último, el transporte. ¿Por qué transporte? Porque la sangre es un tipo de tejido conectivo líquido, que es un líquido transportador. Hay 4 tipos de tejido conjuntivo: el fibroso, adiposo, soporte y líquido, y el objetivo de la clase es acabar los 4 tipos de tejido, o por lo menos los primeros 2. Primero acá, se llama tejido conjuntivo fibroso, o tejido fibroconjuntivo, o tejido conjuntivo propio. De hecho, es un tejido muy diverso. Se, Está formado por fibras muy prominentes, como es el colágeno, elástico articular. Está formado también por células del cuerpo y también la sustancia fundamental. Vamos a ver uno por uno cada componente de dicho tejido conjuntivo. Primero, hablemos de las células. Las células son las siguientes. Primera célula, los fibroblastos. Bien, son células largas, son células planas, de hecho son células que tienen ramificaciones y que se encuentran en la mayor parte de los tejidos conectivos. Eso es importante que recuerden. Algo más, que la palabra blasto es una célula inmadura. El fibroblasto es la célula inmadura, que es una célula larga, fusiforme, con ramificaciones y que es muy abundante en el tejido conjuntivo. La siguiente célula, el macrófago o los macrófagos, son células grandes que tienen la capacidad de fagocitar. Bien, son células grandes que se fagocitan, que se comen otras células. No se comen otras células nada más, igual se comen bacterias, pueden comerse restos de células o también pueden comerse tejido muerto. Activan el sistema inmunitario al percibir antígenos y lo último, se desarrollan a partir de los monocitos o de los hemocitoblastos. Los monocitos son básicamente un glóbulo blanco que se transforma en un macrófago. Tenemos acá los leucocitos o los glóbulos blancos, ¿no? O white blood cells. Los leucocitos primero viajan poco tiempo en el torrente sanguíneo, luego atraviesan la pared de los vasos pequeños. Cuando hay una inflamación, una infección propiamente dicha, los glóbulos blancos abandonan el sitio donde se encuentra, que es la sangre, para ir al tejido inflamado, ¿no? Los más frecuentes leucocitos son el neutrófilo y el linfocito, y pues los linfocitos forman parches densos en las mucosas. Hay 2 células más acá, las células plasmáticas y el mastocito. Primero, la célula plasmática sintetiza proteínas que se llaman anticuerpos. Este anticuerpo es una proteína que combate enfermedades. De hecho, un anticuerpo es una proteína que reconoce, que identifica y protege a nuestro cuerpo de cualquier antígeno, ¿no? Ahora, los linfocitos, que son los glóbulos blancos, se convierten en células plasmáticas. Este plasmocito o célula plasmática produce anticuerpos, ¿no? Ahora, en cambio, el mastocito. Los mastocitos se encuentran en los vasos sanguíneos, liberan heparina, que inhibe la coagulación, y liberan histamina, que dilata los vasos sanguíneos. Eso es importante. Como el mastocito tiene una función inflamatoria, al dilatar los vasos hay mayor flujo sanguíneo. Y de esta manera hay la inflamación. Así que el mastocito libera histamina, eso dilata los vasos sanguíneos y media igual la inflamación. Tenemos ahora los adipocitos o las células grasas o adiposas, que en todo caso almacenan triglicéridos y también se encuentran rodeando diferentes órganos, como ser el corazón, también rodea el riñón. Ahora, ya que hablamos de las células, nos toca hablar de las fibras. De hecho,
Aparte de células, el tejido conjuntivo, recuerden que tiene fibras. Y hay tres tipos de fibras: colágeno, elástico reticular. Lo que a mí me gustaría que ustedes sepan bien de cada fibra es básicamente: es resistente, elástica, soporte, qué tipo de característica tiene y qué proteína la forma. Bien, así que la primera fibra tenemos acá a las fibras de colágeno. Estas fibras son duras y son flexibles y resisten el estiramiento. Importante, algo muy importante que siempre tienen que hablar de colágeno: fibra resistente, dura, bien, y flexible. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo, casi el 25% del total de tu cuerpo es la proteína colágeno, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Se encuentran los tendones, ligamentos, dermis, cartílago, hueso. Algo importante. También a estas fibras de colágeno se les llama fibras blancas. Bien, se les llama fibras blancas por su aspecto brillante. Bien, en los tendones, ligamentos, un aspecto blanco brillante, se llaman fibras blancas. Siguientes fibras, las fibras reticulares, que son fibras de colágeno delgadas. Bien, mucho cuidado con esa parte. Hablando de fibras de colágeno, son fibras gruesas de colágeno. Hablando de fibras reticulares, son fibras delgadas de colágeno cubiertas por una glucoproteína. Ahora, algo importante: las fibras reticulares, como su nombre indica, reticular, viene de red, forma el marco de sostén de los órganos como el vaso y los ganglios linfáticos. Las fibras elásticas, estas fibras son más delgaditas que las de colágeno, se ramifican, bien, son más delgadas que las de colágeno y además están formadas por una proteína llamada elastina. Bien, la elastina es la proteína que da capacidad de poder estirarse a esta fibra. ¿Dónde se encuentra la fibra elástica? Pues se va a encontrar en la piel, en las arterias, en los pulmones. Bien, ahora hay que definir el concepto de elasticidad. La elasticidad no es la capacidad de estirarse, sino la tendencia a retomar la forma anterior una vez que se eliminó la tensión. Bien, mucho cuidado. Elasticidad no es la capacidad de estirarse, jalarse, no, sino que es la capacidad de un cuerpo de retomar su forma original después de que se ha eliminado esa tensión. Ese concepto igual es importante. Las fibras elásticas también se denominan fibras amarillas. Así que fibras de colágeno, fibras blancas, fibras elásticas, fibras amarillas, ¿no? Muy importante igual reconocer esa parte. Luego tenemos acá la sustancia fundamental. De hecho, la sustancia fundamental es el líquido extracelular, el líquido hístico que se va a encontrar entre las células espaciadas. Este líquido puede tener tres componentes: los glucosaminoglucanos, protoglucanos y las glucoproteínas adhesivas. La sustancia fundamental tiene un papel activo. ¿En qué? Absorber fuerzas de compresión, proteger a las células más delicadas contra la lesión mecánica. Ahora, hablemos propiamente de los GAG. Primero, los glucosaminoglucanos son polisacáridos grandes que están compuestos por aminoazúcares y también por ácido urónico. Ahora, los glucosaminoglucanos tienen carga negativa. ¿Bien? Como tienen carga negativa, atraen cationes. Van a atraer al sodio, atraen al potasio. También permiten la absorción y retención de agua, regulación del agua y del equilibrio electrolítico en los tejidos. Ahora, el glucosaminoglucano más abundante se llama el sulfato de condroitina o simplemente llamado condroitinsulfato, ¿no? Que se encuentra en gran cantidad en los vasos sanguíneos, se encuentra en los huesitos y le da cierta rigidez a lo que va a ser al cartílago. Bien, otros tipos de glucosaminoglucanos son la heparina, que es un tipo volante, el ácido hialurónico, que se encuentra básicamente en las articulaciones y también se encuentra en el globo ocular. Bien, globo ocular. Ahora, lo siguiente, los proteoglucanos. Los proteoglucanos son moléculas grandes, gigantescas. Se parecen como si fuera un cepillo, ¿no? ¿Por qué? Porque un proteoglucano tiene dos partes: un glucosaminoglucano y tiene un núcleo central. De hecho, chicos, miren, el núcleo central es esta rama. Ahora, alrededor de este núcleo central se emergen lo que son los glucosaminoglucanos. ¿Listo? Ahora lo siguiente, una vez de que formaron el proteoglucano se adhiere al ácido hialurónico, forman coloides gruesos, lo que reduce la velocidad de los microorganismos patógenos. Hablemos un poquito de glucoproteínas adhesivas, que
De hecho, son complejos proteína, carbohidrato que van a fijar las proteínas de la membrana plasmática al colágeno y los proteoglucanos extracelulares. Como se llama glucoproteína adhesiva, mantiene unido a todos los componentes de los tejidos y marcan rutas que guían la migración de las células embrionarias hacia su destino en un tejido. Ahora, esta clasificación es muy buena, me gusta mucho. Miren, hablemos de qué tejido. Recuerden que tenemos cinco tipos de tejidos, que sea líquido, soporte, sostén, fibroso y lo demás. Ahora, aquí tenemos el tejido conjuntivo fibroso. Hay dos tipos de tejido conjuntivo fibroso, el laxo y denso. El tejido conjuntivo laxo es un espacio ocupado por la sustancia fundamental. El tejido conjuntivo denso, la fibra ocupa más espacio que las células y la sustancia fundamental. Así que, básicamente, siempre que hablamos de un tejido conjuntivo laxo, tiene gran espacio. Hay gran espacio entre células para que sea ubicado o para que sea utilizado por la sustancia fundamental. En cambio, en un tejido conjuntivo denso, no hay mucho espacio. Y segundo, las fibras, ya sea de colágeno, elástico articular, ocupan el espacio, ¿no? Ahora sí, entre los tejidos conjuntivos laxos tenemos dos, el areolar, reticular, y entre los densos, el denso regular y el denso irregular. Algo que es muy importante que siempre es bueno recalcar, chicos, el tejido areolar es un tejido que tiene todo. Tiene todo, tiene muchas células, tiene las tres fibras, tiene obviamente la sustancia fundamental. Ahora, el tejido areolar tiene fibras de manera laxa y tiene igual vasos sanguíneos abundantes. De hecho, tiene 6 tipos de células. ¿Cómo es esto? Que tiene, así como tiene, no sé, fibroblastos, puede tener leucocitos, plasmocitos, mastocitos, entre otros más. Así que tiene 6 tipos de células y las fibras de las que se compone. De hecho, el tejido areolar tiene las tres fibras, pero está formado mayormente por lo que es colágeno. Y sobre todo está formado por colágeno. Vamos al siguiente tejido. Se llama tejido conectivo o conjuntivo reticular, que si el tejido areolar tenía los 3 tipos de fibras, el tejido conectivo reticular únicamente tiene fibroblastos y únicamente tiene fibras reticulares que van a formar red. Ahora, el espacio entre las fibras reticulares está lleno de células sanguíneas. Ahora vemos por qué. Miren, el tejido conectivo reticular forma el estroma. El estroma se podría decir que es el marco de sostén de los órganos, el tejido de estructura, ¿no? ¿Dónde se encuentra este marco de sostén? En el timo, en el vaso, en la médula ósea roja. Ahora, el espacio que se encuentra entre estas fibras, que aquí es, en esta imagen de la derecha es más clarito, igual un poco a la izquierda, está lleno de células sanguíneas. Mucho cuidado. Por ejemplo, si hablamos de la médula ósea roja, la médula ósea roja se encuentra en espacios conocidos como entre las trabéculas del hueso esponjoso, y esta médula ósea roja básicamente se encarga de producir células sanguíneas para el resto del cuerpo. Ahora tenemos a los tejidos conectivos densos. Ya acabamos con la parte de tejidos l- areolar y entre ellos. Ahora nos toca hablar del tejido conectivo o conjuntivo denso regular. Primero, este tejido denso regular se llama regular porque sus haces, sus fibras están en orientación paralela. Segundo, este tejido tiene fibras de colágeno, bien, tiene fibras de colágeno que se encuentran muy juntas. Miren, lo que ven acá en rosado son las fibras de colágeno. Estas fibras de colágeno están muy juntas y dejan poco espacio. Las fibras son paralelas entre sí. Unas únicas células son los fibroblastos. La única célula que posee este tejido denso regular son los fibroblastos y tiene pocos vasos sanguíneos. ¿Bien? ¿Dónde se encuentra el tejido conectivo denso regular? Ligamentos que une hueso con hueso, tendones que une músculo con hueso y también forma parte de los fibroblastos. Además de fibras de colágeno empacadas de manera densa, también contienen fibras elásticas ramificadas y mayor cantidad de fibroblastos. Ahora sí, aquí viene un concepto interesante que da el Saladín. Cuando el corazón bombea sangre a las arterias, estas placas permiten la expansión y alivian parte de la presión en los vasos más pequeños del sistema circulatorio. Cuando el corazón se relaja, la pared arterial se retrae a su forma original y evita que la presión arterial disminuya demasiado entre latidos. Así que cuidado. Básicamente, ¿qué dice? Durante la contracción del corazón, cuando va a inyectar sangre por la aorta, en, en la aorta, la
arteria aorta tiene placas que permiten la expansión. Tiene sentido, ¿no? Porque se contrae el corazón, se va a contraer, va a expulsar sangre y las arterias en todo caso van a expandirse más. Cuando se expanden el diámetro de las arterias, esto alivia parte de la presión de los vasos y los más pequeños del sistema circulatorio. En cambio, cuando el corazón se relaja, la pared arterial se retrae. O sea que cuando la sangre quiere volver al corazón, lo que hace básicamente la arteria es contraerse. Se retrae a su forma original y evita que la presión arterial disminuya demasiado entre latidos. Tenemos acá el síndrome de Marfan, en la cual es un defecto hereditario que suele deberse a la mutación del gen de fibrilina, una glucoproteína que forma el esqueleto estructural de la elastina, ¿no? Así que es un defecto congénito, un defecto genético que hablamos de síndrome de Marfan, glucoproteína, o se debe a la mutación del gen de la fibrilina. Ahora, si el tejido conjuntivo denso y regular tenía fibras de colágeno, tenía em, de manera regular, pues el tejido conjuntivo denso regular es muy diferente. De hecho, tiene haces gruesos de colágeno. La dirección en la que apunta cada tejido denso regular es en dirección opuesta, aleatoria, resisten tensión, impredecibles. Ahora la pregunta es mío, ¿dónde se encuentra el tejido conjuntivo epitelial? Pues primero se va a encontrar en lo que va a ser el nervio periférico. ¿Dónde se encuentra el tejido conjuntivo denso y regular? Perdón. El tejido conjuntivo denso y regular se encuentra en el nervio periférico, se encuentra en el periósteo, en la dermis, en el testículo. Ahora, algo chicos aquí importante que tienen que considerar, que usualmente el tejido conjuntivo denso y regular se encuentra cubriendo membranas, se encuentra rodeando órganos. Por eso se encuentra rodeando el nervio periférico, se encuentra en el periósteo, que es la capita más externa del hueso, se encuentra en el pericondrio también y se encuentra en la dermis. Ahora, hablemos de la parte de tejido adiposo, bien, tejido adiposo. De hecho, la célula que va a representar al tejido adiposo son los adipocitos, bien, son el tipo de célula predominante. Ahora, eh, aquí aparte tenemos, primero, la grasa es la principal depósito de energía del cuerpo. Segundo, la grasa no es estática. ¿Qué quiere decir que no es estática, chicos? Que la grasa está en constante síntesis, degradación. Mucho cuidado, porque la grasa se sintetiza y se almacena en triglicéridos. Y dentro de la grasa, dentro de su almacén de triglicéridos, puede hidrolizarse y luego liberarse a la circulación. ¿Cuál es el concepto de catabolismo, chicos? Esto vimos en parte de catabolismo, en la cual una molécula grande como un triglicérido se convierte en un ácido graso más pequeñito, ¿no? Porque eso es importante igual. Ahora, tenemos acá dos tipos de grasa, la grasa blanca y la grasa parda. De hecho, chicos, la grasa blanca es la más abundante del adulto, pero en cambio la grasa parda se encuentra en fetos, lactantes y niños. Hablando de grasa blanca, los adipocitos miden de 70 a 120 micras, en 120 micras, un glóbulo lipídico grande. En la parte central se llama central de triglicéridos. Ahora, el núcleo citoplasma de la grasa blanca son periféricos. ¿Cómo es esto, chicos? Miren, en sí cada depósito almacena una gota de grasa. Como almacena una gran gota de grasa, la grasa desplaza, empuja el núcleo y el citoplasma de, de la célula adiposa y los lleva hacia la periferia. Bien, los desplaza y los lleva hacia la periferia. Ahora, ¿qué más? La grasa parda es oscura. Y tú te preguntas, ¿por qué la grasa parda es oscura? La grasa blanca, blanca, clarito, obviamente. La grasa parda, ¿por qué es oscura? Dos cositas. Tiene mucha mitocondria y, segundo lugar, tiene igual una abundante vascularización. Bien, así que cuida, la grasa parda es más oscura, tiene abundancia de vasos sanguíneos, genera calor y cuantiosas mitocondrias también, ¿no? Muy importante. Ahora sí, vamos con la parte de lo que es cartílago. En cartílago. De hecho, los cartílagos es un tejido conjuntivo que tiene una rigidez relativa, ¿bien? Como que, entre comillas, hay una rigidez relativa, porque tiene una matriz que es flexible y que parece como si fuera un caucho. Ahora, miren, los cartílagos forman y dan soporte a la nariz, las orejas y constituyen envolturas parciales en torno a la laringe, la tráquea y la cavidad torácica. Algo, chicos, importante para mí es que sepas bien que el cartílago, que son tres cartílagos, se encuentran en lo que va a ser, por ejemplo, aquí dice el libro, las orejas, el cartílago nasal, se encuentra incluso en los cartílagos de la laringe, que sé yo, tiroides, cartílago cricoides, cartílago retinoides, entre otros más. Ahora, nada más, miren,
el cartílago tiene una célula inmadura que se llama el famoso condroblasto. Ahora, el condroblasto tiene que diferenciarse. De hecho, lo primero que hace siempre una célula inmadura es secretar matriz. Secreta matriz del condroblasto y básicamente envuelve a o se transforma en un condrocito. Bien, cuando el condroblasto, que es una célula inmadura, produce la matriz, una vez que termine de producir la matriz, tiene que transformarse. Se va a transformar en un condrocito. Ahora aquí viene algo, chicos, importante. El condrocito es una célula que se encuentra en un espacio. El espacio en el cual se encuentra el condrocito se denomina laguna. Bien, la laguna es el espacio en el que se encuentra el condrocito. Ahora bien, chicos, acá viene algo importante. El cartílago, el cartílago son tres tipos: hialino, elástico y también así fibrocartílago. Ahora, lo que a mí me gustaría que tú sepas bien es, primero, dónde se encuentra cada cartílago. Segundo, si tiene o no tiene pericondrio, que recuerden que el pericondrio es la capita más externa del cartílago. Bien, ahora primero, el cartílago más abundante de los tres es el cartílago hialino, es el más abundante. Se llama hialino porque tiene un aspecto parecido a cristal, un tipo como que transparente, ¿no? Como que surge de la finura casi invisible de las fibras de colágeno. Ahora, el cartílago, chicos, hialino se va a encontrar en la parte anterior de las costillas, se encuentra igual cubriendo lo que son las articulaciones. Ahora, siguiente cartílago, el cartílago elástico. El cartílago elástico, tanto así como el elástico y el cartílago hialino, los dos van a tener lo que es el pericondrio. Ahora, el cartílago elástico, chicos, se llama así por sus fibras elásticas prominentes. Ahora, en todo caso, el cartílago elástico se va a encontrar, por ejemplo, en las orejas. ¿Bien? En las orejas, en la trompa auditiva también se encuentra y en la epiglotis, cartílago elástico. Y el último cartílago se llama fibrocartílago, que de hecho si tú comparas con los demás, el fibrocartílago es el cartílago más fuerte de los tres. ¿Qué es lo malo? Que carece de pericondrio comparando todo lo demás. Así que mucho cuidado con esta comparación, es una parte importante. Algo que me olvidé comentarte. ¿Dónde se encuentra el fibrocartílago? Se encuentra en la sínfisis púbica, se encuentra en las rodillas, en forma de meniscos, se encuentra igual rodeando lo que va a ser algunas articulaciones, ¿bien? O separándolas en diferentes compartimientos. Muy importante igual que conozcan el cartílago. El último, ahora tenemos acá un tejido de soporte llamado el hueso. De hecho, hay dos tipos de hueso esponjoso y hueso compacto. El hueso esponjoso se encuentra en lo que va a ser la cabeza de los huesos largos, forma la capa media de huesos planos, se encuentra en el esternón y huesos craneales. Recuerden, chicos, que el hueso esponjoso es un hueso débil, por ende siempre se encuentra en el interior de la estructura. Bien, ahora, un tejido más fuerte que el hueso, que de hecho lo protege, se llama tejido óseo compacto, que va a formar la parte más externa del huesito, el tejido óseo compacto. Bien, esta parte igual es relevante a considerar. Aquí tengo una imagen de tejido óseo compacto que tiene diferentes partes. Por ejemplo, el elemento estructural importante del tejido óseo compacto es su ostiona. Ahora, la ostiona es esta estructura. La ostiona tiene en el centro un canal central o canal de Haber, rodeando como anillos concéntricos al canal central, tengo laminillas concéntricas. ¿Ven? Laminillas concéntricas. Ahora lo siguiente, también la parte, aquí, en las laminillas concéntricas se encuentra un espacio. Este espacio se llama laguna. Dentro de este espacio llamado laguna, tengo a los condrocitos, no, los osteocitos, perdón, estamos hablando acá de, sigo en cartílago yo, se encuentra el osteocito. Ahora, el osteocito es una célula ramificada, es la principal célula del hueso y es ramificada. ¿Por qué? Porque miren cómo un osteocito emite su proyección, emite su prolongación hacia otro, y hacia otro, y hacia otro. ¿Para qué? Para intercambiar lo que son nutrientes, oxígeno y lo demás. Así que cuidado. Miren, en las laminillas concéntricas se encuentra un espacio, ¿bien? Esto que ven acá, este espacio se llama lo que van a ser la laguna. Ahora, dentro de la laguna se encuentra el osteocito. Ahora, este osteocito se comunica con otros para así transportarse nutrientes, oxígeno y lo de